Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio y vamos a tratar un tema pues que tiene que ver mucho con lo que sigue para la universidad, para los profesores de la universidad, y entonces para eso hemos invitado aquí a un compañero, profesor, investigador, doctor en ciencias políticas de la UNAM, o sea que, no, pues, mis respetos, compañero. Eduardo Nava. Entonces vamos a platicar sobre los retos del SPUM, porque ayer fue nuestra elección. Sí. Entonces, ¿cómo ves, Eduardo? Y bueno, primero, no sé si quieras ahondar un poquito más, porque pues, para decir lo que tú eres, bueno, no me alcanza esta libreta, y lo que has hecho, ¿no? No, bueno, soy profesor universitario y sí milito desde hace más de 30 años ya en el SPUM. Bueno, entonces, Eduardo, retomando el hilo, ¿qué representa el SPUM para la universidad, para la sociedad y para los profesores, ¿no? Bueno, representa una presencia muy importante, un componente fundamental de la vida universitaria. Bueno, entre otras cosas porque es la organización que agrupa a la gran mayoría de los profesores de la universidad, incluso de aquellos que transitoriamente ocupan cargos administrativos o de gobierno. Muchos de ellos pertenecen al sindicato. Con el sindicato se negocian aspectos también relevantes para la vida universitaria. El sindicato, el SPUM, es uno de los pocos sindicatos en el país que todavía tiene injerencia en los procesos de selección del personal académico. No de manera directa, pero sí vigilando los procesos que están normados en el contrato colectivo y en los convenios correspondientes. Y porque, bueno, ha llegado a ser una potencia económica también, que también maneja pues cantidades ya importantes de dinero con las cuotas que aportamos los afiliados y también las aportaciones que hacen el gobierno estatal y el gobierno, y la rectoría de la universidad. Por ejemplo, se administra el CRUMBAC y el CRUNLAC, dos centros deportivos, uno en Morelia y otro en Uruapan. Y bueno, sí, es importante, ¿no?, ese aspecto también económico. ¿Podría decirse que hablemoslo así, metafóricamente, es un buen botín? Sí. Porque creo que a lo largo de muchas administraciones ha sido un botín, ¿no? O sea, sí. La gente, los comités siempre, bueno, algunos comités han salido más enriquecidos que otros, pero al final de cuentas es un posicionamiento político y económico, ¿no? Algo la mano a las finanzas. Pero ahora, retomando otra vuelta, ayer tuvimos una elección donde, bueno, tú, si quieres manejar las cifras, ¿cuál fue tu percepción de la incidencia de cada una de las planillas? Sí. Bueno, tuvimos una asistencia importante en la asamblea, quizás una asistencia récord, habría que revisar cuando ha habido otras elecciones anteriores. Hay que decir que la asamblea prácticamente, aunque debería reunirse una vez al año, prácticamente solo se reúne cada 3 cuando hay elección de comité ejecutivo. Y la participación en esta ocasión de 4 planillas quizás motivó también una mayor participación. Pero lo que fue muy notorio, pues fue una gran cantidad de profesores que llegaron temprano, entraron a la asamblea, se apresuraron a votar y se retiraron, ¿no? Y esto pues nos hace pensar que muchos de ellos trabajan fuera de la universidad también, sus intereses principales quizás no estén en el sindicato ni en la universidad. Y que probablemente también algunos de ellos acuden motivados por jefaturas de departamento o por estructuras del gobierno estatal. Eduardo, nos manejas las cifras, ¿no? Naranja, dices que 854 votos, que fue la planilla ganadora, después la roja con 462, la azul con 425 y la oro 105. Entonces realmente, como quien dice, fue una preferencia Sí, la mitad de los votantes prácticamente se orientó hacia la planilla. ¿A qué atribuyes tú esto? Bueno, tenemos una base muy pragmática, creo yo, en nuestro sindicato.
Es un sindicato muy especial porque no somos obreros manuales, no es un proletariado tradicional, ¿no? Sí operan mecanismos corporativos también en el interior de nuestro sindicato, pero tenemos una base esencialmente muy conservadora, que no asume el espíritu auténtico del sindicalismo, sino que busca pragmáticamente lo que le beneficia en lo individual, ¿no? Algún compañero me decía que le pregunto, ¿cómo ves tú lo de las planillas? Y me decía, pues que todos son de derecha, ¿no? Y uno que sea de izquierda pues prácticamente. unos más que otros, pero sí pero las dos más importantes. O sea, me refiero exactamente a y te preguntábamos si era algo así como el bipartidismo, el tripartidismo, ¿no? Que se suscita pues en los Estados Unidos, republicanos, demócratas, en Inglaterra, laboristas, ¿cómo se llama? Tories, los conservadores. Conservadores, en México, en Guatemala también. Entonces, tiempo fue ¿pasa algo semejante? Sí, yo creo que hay una tendencia de los electores en distintos niveles. Aquí no podemos hablar de partidismo realmente, porque es otra cosa, pero hay una tendencia a buscar las opciones más conservadoras y las que garantizan un pragmatismo más inmediato y no necesariamente un proyecto a desarrollar de largo plazo. O sea, tú harías una analogía, va a sonar fuerte, es una analogía entre lo que repartir láminas de cartón y bultos de cemento aquí en la No es exactamente eso. Digo, no por eso, pero digo, ¿hay algo de eso sí, en ese sentido? No, hay clientelismo. Exacto. Sí lo hay, porque hemos visto, particularmente en las escuelas preparatorias, por ejemplo, como son familias completas en donde el padre fue profesor o es profesor todavía, así es que no se ha jubilado, pero ya metió a todos sus hijos a trabajar con plazas, incluso de tiempo completo, la universidad resolviendo este tipo de necesidades familiares, ¿no? En las preparatorias se ve mucho esto, pero también hay otro tipo de beneficios, ¿no? Económicos. El sindicato maneja ya recursos importantes. En un principio no era así, pero a medida que ha crecido el sindicato con nuestras aportaciones o cuotas y también con las aportaciones que hacen las autoridades, pues ya se han formado fondos importantes, ¿no? Y el manejo de el CRUMBAC y el CRUNLAC, que son centros deportivos también, ¿no? Hasta el salón de asambleas lo alquilan para fiestas sociales ahora. Sí. Bueno, no es de extrañar, alquilan la Casa de la Cultura, alquilan, sí, y eso ha sentado un precedente pésimo. Pero retomando otra vuelta lo del SPUM, hoy la gente se mueve no ideológicamente. No. O sea, su movimiento, su voto no son ideológicos, son de conveniencia. Entonces yo creo que eso da mucho que pensar y decir de los profesores. Y después comentamos con algunos compañeros, profesores que se metían a la fila, así como, y tú dices, es lo que les enseñamos a los alumnos. Sí, este es el ejemplo con el que debemos de predicar. Entonces tú dices, realmente la ética... No hay una congruencia ética, claro. Se ha degradado mucho asunto de los profesores, y no porque seamos o tratemos de ser inmaculados, ¿no? Pero al final de cuentas, pero yo creo que tenemos muchos de los mismos vicios que tiene el resto de la población, ¿no? Sí. Y es una cosa triste, ¿no? Porque estamos... Eduardo. Sí, el problema es que vamos a entrar a una nueva etapa con el regreso de esta corriente identificada como naranja, una nueva etapa que puede ser muy decisiva, por ejemplo, en la modificación del régimen de jubilaciones, que es algo que varios rectores han venido buscando y no se ha logrado hasta ahora. Pero la situación financiera del Estado y de la universidad pues está orillando cada vez más a que estos dirigentes pues acepten modificar el régimen de... Bueno, se sabe que la anterior administración, o sea, la de Jara Guerrero, y había ingresado una propuesta en el Congreso sobre la ley orgánica, ¿no? Sí.
y lo que implica pues todo esto de las jubilaciones, pensiones y muchas cosas así por el Y el estilo. actual rector, Medardo Serna, también ya está hablando de modificar la ley orgánica. Bueno, no sé, se hablaba de que en estos días iba a haber una reunión del Consejo Universitario donde se iba a someter a consideración. No sé si lo vayan a hacer como tradicionalmente lo hacen, ¿no? Bueno, el Consejo Universitario en este caso no es la instancia decisiva, porque las instancias son dos: el Congreso del Estado, que es quien emite y puede modificar la ley orgánica, y también los sindicatos. Sí, pero la propuesta, creo que es una reducidos. propuesta para someterla, creo que al Consejo Pues Universitario. seguramente para buscar el respaldo político del Exacto. Consejo Universitario, aunque no puede votar. Sí, por eso, pero Ese- digo, al ese final de cuentas consejo. decía el Consejo Universitario coincide con esta propuesta, Sí, ¿no? sí, casi todos los rectores han logrado un amplio respaldo en el Consejo Universitario. Bueno, pues es que lo manejan, ¿no? Lo manejan. Los rectores manejan eso. Sí, en el Entonces, periodo de Jara fue muy notorio. entonces, ahorita tenemos un problema grave, jubilaciones, pensiones. Pero hay otros. Lo de la permanencia, promoción. Las promociones, tenemos un rezago de 4 o 4 hasta años, 5 ¿no? años. Y- Profesores que ya tienen dictamen positivo de promoción y no les dan la promoción, Sí. ¿no? Corre el tiempo. Pero sin embargo siguen entrando gentes a veces por fuera. Sí, Sin, sí hay nuevas contrataciones. hay contradicciones, ¿no? Y también empleos de confianza. Ahora, bueno, por lo menos en mi facultad, el número de horas frente al grupo, prácticamente la mitad la ejercen profesores que son contratados cada semestre. Sí, Entonces, interinos. Entonces eso propicia pues dificultades grandes, ¿no? Para el sindicato, porque esa gente debería estar sindicalizada Sí. para que lo fortaleciera, o al final de cuentas como... No hay un impedimento legal para afiliarlos al sindicato, hay que decirlo, ¿eh? Y es solo nuestro estatuto el que lo maneja de esa manera, que para integrarse al sindicato deben tener definitividad en su contratación. Podrían hacer un sindicato Sí, de profesores interinos. ¿verdad? Que Sí. valdría la pena que vieran por... Yo recuerdo cuando yo fui interino en la UNAM, por ejemplo, me pude afiliar al sindicato. Al SPUM, digo al Stunam. Stunam, pero era el democrático. Sí, todavía No, tenía algunos rasgos el APAUNAM, democráticos, sí. bueno, era el democrático. Sí. Hoy están totalmente charros. Sí, ya como... también. Sí. No, y en este caso la universidad pues vive un momento también difícil, sobre todo por el aspecto financiero. En el caso del SUEUM, el Sindicato de Empleados, hay una crisis política en este momento porque la dirigencia supuestamente electa en una asamblea no obtuvo la toma de nota por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, entonces no puede ejercer como representación de los trabajadores. Eduardo, ¿tú no sientes que este nuevo comité ejecutivo pudiera negociar en una forma, esperemos que no, una forma entregada a la autoridad? Sí, Esto de jubilaciones porque y ya lo pensiones. vimos en comités anteriores en relación con esta corriente naranja. Hay una tendencia hacia eso, entonces los Sí. profesores deberían de estar, o deberíamos Pues, estar más atentos más a críticos. esto, y esto porque puede resultar lo mismo que está pasando con el pensionista, Sí, puede pasar lo mismo que pasó con los de Con Pemex, las ¿no? Afores. Los Afores, o sea, eso es realmente grave. sí es grave. O sea, que te va a decir, Ahora ya- Eduardo, te jubilas y entonces tu jubilación no te va a alcanzar ni para comer, ¿no? Claro. Va a pasar lo mismo que pasa Sí, en la UNAM, ¿no? Solo con el profesores. fondo bueno, en la UNAM se siguen jubilando a través del ISSSTE, pero si se modifica el pensionista y lo van a convertir en una nueva Afore, pues sí, porque ahí son aportaciones individuales y en las Afores el problema es que deja de ser un derecho la jubilación y se convierte en una lotería. Es decir, Eduardo, ¿tú consideras que hubo un voto de castigo hacia la planilla sí, roja? hacia ¿Y el grupo. por qué lo consideras tú que...? Bueno, porque hubo denuncias muy claras de corrupción por parte del grupo que terminó ayer su gestión. Incluso la Comisión Autónoma de Hacienda no le aprobó sus informes financieros. Parece que hay un desvío importante de recursos en el sindicato y bueno, eso también lo tendrá que Eso atender. pudo ser una causa Sí. del voto de castigo. Sí, dijeron. y algunos miembros del comité anterior que también se caracterizaron por su despotismo en el trato con los profesores, ¿no? Entonces hubo muchas cosas que propiciaron que esto
se les volteara, ¿no? Se les Sí, volteara sí. y La yo- enemistad con el rector también, hubo roces tanto con Jara como con el nuevo rector. Otra cosa que, bueno, a mí me llama mucho la atención es que prácticamente el comité que recién termina, en las luchas que son, pues, luchas nacionales, luchas importantes de los trabajadores, Ujú. como que hacía mutis, ¿no? O sea, decía, nosotros No, no nunca nos se metemos, pronuncia. nunca hacemos nada, entonces yo creo que, bueno, a mí desde el punto de vista de lo ideológico como trabajador, asalariado, pues yo creo que te interesa que Claro. defendamos a nuestros compañeros que viven Compañeros las- de clase. clase, ¿no? Que vivimos las mismas penurias y las mismas dificultades de la estabilidad en el trabajo, las Sí, prestaciones. y bueno, la situación ya no va a ser la misma que hace 10 o 15 años No. cuando tuvo este grupo ya en la dirigencia, porque en los últimos 5 o 6 años ya no hemos logrado romper los topes salariales, cosa que hace 10 o 12 años sí se lograba. Entonces nos hemos tenido que conformar con lo que la federación determina que es el incremento y nuevas prestaciones tampoco. Sí. Entonces, Inclusive se tratan de disminuir las prestaciones que ya- de escatimar, inclusive de decir, esto no se Escamotear. puede, escamotear, exactamente es la palabra adecuada. Dentro de unos días tenemos una huelga Sí. que está emplazada desde el principios de Sí, del es mes una, pasado. es una de las herencias de Salvador Jara en la rectoría. Cuando él fue rector, intentó aplicar unilateralmente un reglamento para validar o no los estudios de posgrado en el caso de las promociones, ¿no? Y bueno, el sindicato no ha aceptado este reglamento, se ha resistido. Vamos a ver qué posición tienen los nuevos dirigentes que ayer tomaron posesión, pero bueno, sí ha sido motivo de roce porque aunque el rector ha hablado de anular ese reglamento o de abrogarlo, no lo ha hecho todavía, ¿no? Entonces sí tenemos un emplazamiento muy próximo. ¿Tú qué piensas que va a ser la rectoría? Según lo que... Creo que le conviene más abrogar el reglamento, creo que sí, o abrir un nuevo reglamento que sea pactado, negociado por ambas partes. Sí, o sea, no como la reforma educativa que dicen así Sí, va. no, verticalmente Sí, no. no. Y eso es lo que quiso hacer Salvador Jara en este caso. Bueno, se caracterizó por algo así, en muchos casos, aspectos. Sí, ¿no? sí, muchos aspectos. Platicamos hace un ratito de que el comité, algo del voto de castigo tuvo que ver, por ejemplo, en algunas partes, porque llegó en algunas facultades a afiliar a última hora, Sí, creo que gente sin haber consultado a la sección, o sin no haber un consenso. sí. Y entonces quiso Sí, sumar por- votos para su... Por estatuto deben las secciones pronunciarse sobre cada afiliación, pero en este caso no se respetó ese principio y el comité ejecutivo del doctor Lauro Chávez Rodríguez pues afilió gente al margen del estatuto. Sí, son cosas que yo creo que pues eso da pie a que pues la gente también indignada vote por el que sea, nomás voto de castigo. Pues sí, pero no es una mejor opción. No, por quizás. supuesto que no. Algo con lo que tú quisieras concluir el espacio, Eduardo. Bueno, creo que los afiliados al SPUM tenemos que hacer un llamado a nuestra nueva dirigencia a pronunciarse sobre estos temas que estamos conversando, a tener posiciones claras para que sepamos a qué nos atenemos, que se definan sobre el tema de la jubilación, sobre las prestaciones, sobre las promociones, sobre lo salarial, que es lo básico, ¿no? Sí. En fin, y bueno, sí, pues debemos exigirles pronunciamientos claros al respecto. Pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que haya transparencia. Y el SPUM tiene una Y- página electrónica donde deberían de decir cuál es lo que ellos están planteando para las jubilaciones, Y si hay, pensiones. faltas o delitos incluso, pues que haya castigo para los responsables. A ver si ahora sí, que hemos pasado ya es muchas dudoso, cosas. Es dudoso, pero bueno, debemos exigirlo. Pues Eduardo, muchísimas Muchas gracias, gracias. Leopoldo. Esperemos que los profesores, la universidad, salgan beneficiadas en este sentido, porque pues es de la sociedad donde recibimos nuestros salarios Sí. y a ella Y nos debemos. Nos ¿no? debemos a la sociedad. Bueno, pues gracias, Eduardo. Muchas gracias. Voces de cambio. Voces de cambio.